Dios le bendiga. Aquí con ustedes de nuevo su siervo Rafael Marrero, siervo del Señor y de Dios y del Señor Jesucristo, sirviendo en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne en la Ruta 60 desde el pueblo de Vermilion a Wakeman. Allí estamos sirviendo al Señor en aquello que nos permite y nos ayuda a hacer para su gracia y para su gloria y su honra. A una iglesia de habla inglesa, le invitamos, como estamos haciendo siempre en estos devocionales, a que nos visite si entiende el inglés, si no tiene iglesia local, y allí le aseguramos recibir palabra de Dios conforme a la palabra de Dios y el amor de Dios conforme al amor de Dios. Y terminamos con estos devocionales acerca del joven y el Salmo 119, versículo 11, y los versículos en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículos 10 y 11, y versículos capítulo 12 y versículo 1, que hablan del joven, de la adolescencia, que habla de con qué limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra, que habla de tener en cuenta las cosas que se hacen cuando uno es joven, cuando uno es adolescente, porque Dios tomará juicio sobre cada uno de ellos, porque esa adolescencia es vanidad y pronto se va. Y Dios va a tener cuenta de esos días. Acuérdate de tu juventud. Acuérdate de tu creador en tus años de juventud, dice el autor en Eclesiastés capítulo 12 y versículo 1. Y hemos hablado de que cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador, ahí comienza una vida de servicio al Señor. Ahí comienza una vida de vivir para el Señor. Ahí comienza una vida de ser parte de la gran comisión de llevar las buenas nuevas de salvación y vida eterna a todo lugar, a toda nación, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra, como leemos en el libro de Hechos capítulo 1, de ser parte de ese ministerio de la reconciliación, de ser embajadores de Dios, llevando el ministerio de que Dios estaba en Cristo, conciliándose consigo mismo al mundo. Y Dios quiere que los hombres se reconcilien con Dios por medio de Jesucristo. Por eso es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es el único camino, dijo el Señor Jesús, de llegar al Padre. Es la única manera de estar en paz con Dios, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5 y versículo 1. Y ahora quisiéramos hablar de algo muy importante. Servir al Señor, seguir al Señor, vivir para el Señor, entregar su vida en sacrificio, como dice Romanos 12:1, santo, vivo, agradable a Dios, implica y trae unas consecuencias sobre la vida del joven y de todo creyente. Y a veces pensamos que recibir a Cristo como Señor y Salvador, ahí se van a acabar todos nuestros problemas, se van a resolver todas nuestras situaciones, ahora vamos a estar viviendo mucho mejor que antes. Y en realidad no es todo cierto. Ese mensaje de que ahora todo va a ser color de rosa y que ahora va a todo ser, como dice en inglés, peaches and cream, no es completamente cierto. Espiritualmente vamos a estar mucho mejor. Espiritualmente vamos a tener una esperanza viva, eterna. Espiritualmente tenemos una seguridad de salvación y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Espiritualmente tenemos la seguridad de que vamos a ir a los cielos y estar en presencia de Dios y del Señor Jesús con todos los santos de todos los tiempos que han creído en Cristo como Señor y Salvador. Esas bendiciones van a estar con nosotros, pero nuestra vida física, nuestra vida en esta tierra a veces no solamente puede complicarse más, sino que a veces sencillamente se nos hace más difícil entonces servir al Señor. Fíjese cómo dijo el Señor Jesús a los discípulos para que los discípulos pudiesen entender lo que es necesario, lo que implica seguir al Señor. Y dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, versículo Lucas capítulo 14 y versículo 33, no puede ser mi discípulo. Mateo capítulo 10 y versículo 37, el que ama a padre o madre o más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que mí, no es digno de mí. No es que no ame al padre, no es que no ame al hijo, al que ama al padre o a la hija o a la madre más que al Señor. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no acepta
los sacrificios en la vida que el Señor le va a pedir para seguir al Señor. Dice él otra vez, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. En Cristo Jesús hallamos la vida por causa de Él. Cuando por causa de Él sufrimos vejaciones, persecuciones, sufrimos entonces a veces situaciones porque sencillamente somos hijos de Dios, porque representamos a Dios en este mundo, porque a este mundo no le agrada los hijos de Dios, porque así como no recibieron a Cristo, no nos reciben a nosotros, que somos embajadores en el nombre de Dios. En el nombre de Dios. Y Dios nos está enseñando desde antes, bien, que seguir a Cristo implica sacrificio, implica a veces dejar atrás la familia, padre o madre, hijos o hijos, bien. No es olvidarse, sino poner primero al Señor Jesús en nuestras vidas. De experiencia le puedo compartir que cuando decidí entregar mi vida a servir al Señor y seguir al Señor y servir en el pastorado por un tiempo en la iglesia en Río Grande, me costó trabajo. Tuve que enseñarle a mi familia que ahora el tiempo y mi vida estaban consagrados para el Señor. Parte de mi familia entendía, porque parte es creyente, cristiana. Otras no entendieron y todavía al día de hoy se sienten quizás molestos, ofendidos, porque entienden ellos los abandonamos, los dejamos solos. Bien, y no es correcto. Siempre han estado en el corazón y en la mente de nosotros como hijos de Dios, como sirvientes, como siervos de Dios, como creyentes. Siempre han estado en nuestra oración y siempre que hemos podido ayudar en alguna manera, hemos ayudado. Pero nuestro tiempo, nuestra vida fue y es dedicada todavía al servicio de Dios, a la obra de Dios. Bien. Y mucha gente se va a afectar, mucha gente se va a molestar, familiares o amistades, bien, conocidos de uno, bien, y nos van a rechazar porque ahora es el más santo, ahora es el más creyente. Y eso tampoco es correcto. Somos todavía pecadores, justificados sí por la gracia de Dios. Todavía podemos fallar y faltar, pero estamos en Cristo Jesús y tenemos seguridad. Bien, y cuando fallamos y faltamos, reconocemos nuestro pecado, confesamos a Dios y Él nos limpia de toda maldad y toda inmundicia, como dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Pero sí, el seguir a Cristo y el servir a Cristo implica sacrificios personales, implica sacrificios familiares, implica aún sacrificios profesionales. ¿A qué nos ha llamado Dios? Para seguir y servir al Señor. En aquello que Dios nos haya llamado para servir y seguir al Señor, no tengamos miedo de seguir y servir al Señor. Todo lo contrario. Hagámoslos con todas nuestras energías, como nos exhorta el Señor, hacerlo todo con todas nuestras fuerzas para el Señor, hacerlo todo con todo nuestro amor para el Señor, hacerlo todo para la gloria y la honra de Dios. Y dejamos en manos de Dios todas aquellas situaciones que nos puedan afectar, nos puedan atribular, nos puedan traer angustia, porque Él las conoce y Él va a obrar en cada una de ellas para nuestro bien y para su gloria y para su honra. Gracias, Padre. Terminando estos devocionales, Señor, importante hablar de, Padre amado, lo que cuesta servirte, lo que cuesta seguirte. Hay más ganancias, Señor, y las ganancias todas son espirituales, eternidad, seguridad de salvación, estar en los cielos contigo, con el Señor Jesús y todos los demás creyentes, Padre amado. Vivir, Señor, confiados aquí en que tú estás con nosotros, en que tú nos guardas, en que tú nos guías, en que tú nos provees. Padre amado, todas esas bendiciones, Señor, son mejor, son más ganancias. Tu palabra, Señor, que es importante, tu Espíritu Santo con nuestras vidas. Pero sabemos que físicamente, materialmente, Padre amado, y hasta familiar o profesionalmente vamos a sufrir, Señor, vamos a perder, pero esas pérdidas son ganancias, Señor, en tu obra y para tu gloria y tu honra, Padre amado. Gracias, Padre. Una vez más invitamos a aquellos que no conocen a Cristo a que reciban a Cristo como Señor y Salvador y no tengan temor a lo que va a suceder después, porque Dios se encarga de nuestras vidas en todo tiempo, en todo lugar. Y aquellos que ya conocen a Cristo, igualmente
que se decidan a consagrarse aún más para seguir al Señor y servir al Señor, tampoco mirando las consecuencias, sino siguiendo al Señor como Él nos espera. El que quiera seguir en pos de mí, toma su cruz y sígame, para entonces así servir al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.